Bueno, a todos muy buenos días. De parte entonces de la Mesa de Dinero de Colte Financiera, les extendemos entonces este agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Básicamente, la dinámica que hemos tenido con estos comités, pues ha sido en principio en este 2022 de manera pues un poco más organizacional y pues este año entonces queremos dar inicio a este 2023 haciendo pues partícipe a más personas para que se unan en este espacio. Consideramos que este espacio es bastante enriquecedor para todos y pues termina siendo un espacio en donde nos vamos a terminar enterando de algunas noticias importantes que al final pues todos terminamos necesitando nuestras labores diarias y pues también es un espacio también como para comunicar dudas e inquietudes y pues obviamente de parte de nosotros el total interés de que podamos compartir pues y hacer más provechoso esto que hemos habilitado para ustedes, ¿cierto? Entonces voy a iniciar esta presentación. La idea de esta presentación básicamente va a ser darle un cierre en materia económica al 2022, abrirnos paso hacia 2023. ¿Qué nos espera este 2023 en materia económica? Con el fin de que encontremos las herramientas necesarias para poder enfrentarnos entonces a este 2023, sobre todo en ese contexto macro que se ha vuelto tan importante para casi todos, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a darle inicio a la presentación. Permítanme un momento, por favor. Listo, entonces vamos a dar inicio a este contexto macroeconómico, ¿cierto? Vamos a tener dos bloques importantes, principalmente vamos a tener entonces en primer lugar ese contexto internacional, contexto macro internacional, y posteriormente vamos a tener un contexto macro local con el que finalizaremos con algunas conclusiones que queremos compartir para ustedes. ¿Sí? Como siempre lo hemos mencionado y creo que es muy importante no dejarlo de mencionar, recuerden que esta presentación es una presentación de una neta opinión de parte de nosotros, ¿cierto? Un resumen que hemos hecho para ustedes. Una información que hemos recopilado también, por lo cual pues no significa que sea ningún tipo de recomendación, simplemente es una información que queremos compartir y vamos a dar entonces el inicio, ¿sí? Entonces digamos que cómo comenzamos este año, ¿sí? Básicamente, cuando iniciamos este año, iniciamos con este título que nosotros, digamos, quisimos compartir y es cada año tiene su preocupación o cada año tiene pues sus problemas, ¿cierto? Digamos que eso es normal en cada año, obviamente todo es materia económica, ¿sí? Tuvimos un 2020 donde evidenciamos pues ese problema inicial, la primera dificultad que fue la pandemia y pues le sumamos entonces después de pandemia ese desplome de la economía mundial que se viene pues desencadenando obviamente después de una pandemia, ¿cierto? Tuvimos ya en 2021 con la incertidumbre política desde el contexto de dólar acá en Colombia, sobre todo también regional, vimos la región también cambiando de postura política. Para nosotros fue un año de mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar, teníamos ciertos paros, no sabíamos quién iba a quedar de presidente. Había mucha incertidumbre, todavía hay algo de incertidumbre, pero digamos que a ese 2021 nos enfrentamos como a ese reto, ¿cierto? Iniciamos el 2022 y iniciamos un 2022 con un desajuste de variables económicas, ¿cierto? Casi todo estaba supremamente volátil. Tuvimos varios, sobre todo la guerra en Rusia y Ucrania fue el principal ojo y obviamente el IPC o la inflación fue el tema del 2022, ¿cierto? Fue el tema principal de este 2022, ¿sí? Y ya iniciamos entonces el 2023 con la pregunta entonces, ¿qué vamos a esperar para este año? ¿O cuál va a ser pues esa preocupación de este año? Porque digamos que en materia económica siempre tenemos un tema importante a la hora de poder evidenciar, pues entonces, para qué nos estamos realmente como preparando, ¿cierto? Listo. Entonces, básicamente vamos a iniciar con una pequeña analogía acerca de cómo nos enfrentamos nosotros a esos años de preocupación económica o de incertidumbre económica, ¿cierto? Y esa analogía lo hacemos básicamente como cuando uno toma un vuelo, ¿cierto? Cuando tomamos un vuelo, digamos que hay dos partecitas
que son las más incómodas, que es el despegue y el aterrizaje, ¿cierto? Entonces ese despegue fue algo incómodo, fue ese 2020 iniciando ese vuelo, iniciamos un 2021 entonces en materia pues ya de recuperación, ya cuando el vuelo se estaba estabilizando, digamos de manera positiva, pero pues entramos a un 2022 en donde tenemos algunas condiciones climáticas y sobre todo geográficas que hacen que pues el vuelo sea algo turbulento, ¿cierto? Entonces tenemos algunas montañas en ese 2022. Si ustedes ven, el avión apenas va como en la mitad de finalizando ya ese 2022, saliendo de ese 2022, algo de nubes, algo de pronto alguna lluvia, y pues entraríamos entonces en ese 2023. Como ustedes ven, todavía en ese 2023 iniciando vamos a tener algo todavía de turbulencia, pero esperamos que al final de ese 2023 pues se logre estabilizar. Ese contexto internacional o esa incertidumbre internacional para finalizar entonces un 2024 y en adelante pues con un vuelo ya exitosamente, con un aterrizaje exitoso, ¿cierto? Entonces digamos que esta analogía nos sirve mucho para poder hacer ese pequeño resumen que queremos hacerles de ese 2022, ¿cierto? ¿Cómo iniciamos 2022? Pues básicamente con la noticia más importante para todos que fue dólar fuerte, ¿cierto? No solamente acá en Colombia tuvimos un dólar fuerte a nivel internacional. Creo que ya todos lo evidenciamos en noticias y en manera, pues, digamos, de medios de comunicación. Básicamente, tuvimos un dólar fuerte casi todo el año. Esta gráfica que les presentamos acá en este momento es una gráfica o un ranking de divisas. En este caso son las monedas del G10. Las monedas del G10 son las monedas más, digamos, más fuertes o los bloques más fuertes de monedas en el mundo. Ya ustedes ven franco suizo, corona danesa, euro, dólar australiano, canadiense, en fin, esas 10 divisas, y esas 10 divisas están contrastadas contra el dólar. ¿Qué quiere decir? Que como ustedes ven, es el rendimiento de esas monedas fue negativo contra el dólar, es decir, que el dólar terminó ganando, por así decirlo, ese contraste, ¿sí? Unas en mayor magnitud que otras, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, el rango de fechas fue todo 2022. Al final, pues el que más terminó perdiendo frente al dólar fue la corona sueca y el yen japonés, y pues los que ahí estuvieron tratando pues mejor comportamiento fue el franco suizo, aún así perdió, digamos, terreno frente al dólar, y tenemos entonces monedas como por ejemplo la corona danesa, el euro y el dólar australiano, pues casi que en igual magnitud, perdiendo fuerza frente al dólar. Digamos que esto este año pues fue, digamos, atípico, porque generalmente hay algunas de esas monedas importantes que terminan siendo un poco más fuertes que el dólar, aún cuando el dólar está fuerte, pero este año realmente nos demostraron que no. Entonces, digamos que esto no fue ajeno, digamos, verlo en Colombia no fue diferente en el resto del mundo, como ustedes lo ven en el resto del mundo, en economías tan fuertes como las que estamos viendo, terminó el dólar entonces ganando, ¿cierto? Entonces, digamos que la pregunta que nos hacemos realmente es, si la fortaleza del dólar es buena o no es buena, ¿cierto? Yo creo que ya todos por naturaleza decimos no es buena, ¿cierto? Ni siquiera termina siendo buena para el mismo país o para el mismo Estados Unidos. Entonces, digamos que es importante también destacar el por qué no es bueno tener un dólar alto. Sí, pues claro, digamos que los que más nos se benefician terminan siendo los que ganan en dólares, ¿cierto? Pero el resto de economías que estamos en nuestras monedas locales, pues no termina siendo una buena variable al alza. Entonces, básicamente, tener un dólar al alza lo que hace es que aumenta esos vientos en contra que veíamos en el vuelo, entonces que aumenta entonces esos vientos en contra también en contra de las ganancias, tanto de manera empresarial como de manera de país, ¿cierto? Digamos que eso realmente tiene ciertos peros, pero les voy a mencionar unos tres peros principales, ¿cierto? El primero es que tener un dólar tan fuerte en cualquier economía termina agregándole más tensión fiscal a esa economía o a ese país, ¿cierto? No todos los países tienen la capacidad de pedir dinero prestado en moneda local, entonces generalmente, digamos, busca ese financiamiento en dólares, entonces tener un dólar subiendo constantemente hace que esa deuda termine creciendo a niveles pues altísimos. Creo que en el bloque de manera local que vamos a ver en un rato, pues vamos a ver cómo afecta un dólar alto a nuestro país, ¿cierto? Entonces, digamos que un dólar alto termina entonces disparando también muchas,
muchas otras variables. Entonces tenemos deuda externa altísima, un dólar al alza, por ejemplo, también lo que hace es que sea mucho más costoso para los gobiernos de las empresas importar, como un país como el nuestro, que es tan importador, entonces termina siendo aún más costoso. Eso es un golpe directo entonces a la inflación en los países pues como el nuestro, que es el ejemplo pues que tenemos más claro. También alimenta la fuga de capitales, y es que si hay un dólar fuerte, pues lo que hacen los recursos internacionales de inversionistas, o bueno, esos capitales migran a esas economías fuertes, y es lo que vimos nosotros acá en Colombia, esa fuga de capitales que nos hicieron subir a niveles récord el 2022 en dólares acá en Colombia, ¿cierto? Y pues obviamente eso hace que pese en el crecimiento del país, ¿cierto? Si las empresas no pueden pagar las importaciones o los países no pueden pagar esas importaciones, pues obviamente eso va a pesar en el crecimiento del país y va a mover un montón de resto de variables, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo medimos nosotros ese gráfico de cómo está el dólar o no? Pues aquí siempre les dejamos este gráfico, que es el gráfico del DXY. Básicamente el DXY les explicamos para los que de pronto no han tenido la oportunidad de acompañarnos en los comités, pero básicamente este índice mide la cotización del dólar respecto a una cesta de divisas extranjeras, principalmente ese G10 que vimos. Entonces digamos que este es la fortaleza, el gráfico que nos muestra la fortaleza del dólar en el mundo, ¿cierto? Es un gráfico histórico, vemos que de 2023 a 2022 tenemos un gráfico muy diciente, tenemos ese 2022 con la cotización más alta por encima de 110 unidades, el del DXY, que fue lo que vimos este 2022, ¿cierto? Inclusive, pues vemos ni siquiera la recuperación por allá entre 2014 y 2015, cuando comenzaron las subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, ni siquiera teníamos un dólar tan fuerte, ¿cierto? Teníamos un dólar por encima, solo un poco por encima de las 95 unidades. Nosotros alcanzamos por encima de los 110 este 2022. Entonces, digamos que esto es muy diciente. Concluye muy bien entonces lo que les decíamos acerca de esa fortaleza que tuvimos frente al dólar, ¿cierto? Básicamente entonces iniciamos este 2022 con ese título que también lo usamos en algunos comités, y es inflación, la nueva cepa, ¿cierto? Esta era la nueva cepa de este año, del año pasado, perdón, y es ese riesgo a la inflación mundial que estamos enfrentándonos todos, ¿sí? Desde economías desarrolladas hasta economías emergentes. Y pues aquí tenemos en la parte izquierda un gráfico como del mundo, ¿cierto? Donde podemos evidenciar unos colores. Cuando el color está en verde o más verde, entre más verde es mayor inflación, y entre rojo y pues digamos más rojo, pues menos inflación. Como ustedes lo ven a plena vista, vemos un mundo en verde, ¿cierto? Es decir, inflación extremadamente al alza. Hay algunos países en gris que no presentan información económica, o sea, no tienen, no están obligados y tampoco lo hacen, entonces pues no se tiene pues como esa información acerca de esas variables económicas, pero básicamente vemos que todo el mundo está en verde, es decir, inflación al alza, ¿sí? Y eso es lo que evidenciamos, por ejemplo, en estas economías desarrolladas. Más o menos en octubre. En octubre estábamos viendo inflación en Estados Unidos del 7,7, eurozona ya subía a los dos dígitos del 10,6, inclusive Reino Unido 11,1%, y el resto de economías pues no se quedaba atrás, ¿cierto? Hay unas economías muy puntuales que no subieron en esa magnitud de esas monedas del G10, que es como por ejemplo el Japón, 3,7, que diríamos pues que es un país, bueno, ¿qué pasa con este país? Pues más o menos les digo así súper rápidamente, Japón es una economía diferente al resto del mundo. En Japón realmente se preocupan las economías, la economía, perdón, el país como tal, o ese banco japonés se preocupa es por incentivar el consumo, porque generalmente Japón termina siendo una economía, digamos que no crece en inflación, ¿cierto? Y eso tampoco es bueno, no tener una inflación alta, pues, o sea, o por lo menos una inflación objetivo, tampoco es un dato positivo para una economía. La economía tiene que tener un consumo, no tan alto, pero debe tener un consumo, ¿cierto? Entonces digamos que esa se sale pues como de esa métrica, ¿sí? Y vemos a la parte de abajo Brasil, Argentina, Chile, Colombia, bueno, latinoamericanos. También vemos más o menos en esa posición, pues básicamente datos, hay algunas economías que no presentan datos desde junio, julio, son digamos que retrasadas en cuanto a publicar inflación,
principalmente tenemos entonces, por ejemplo, Argentina y Venezuela, que ellos no presentan información mensual, como el resto de economías sí lo hace, que por allá en septiembre, octubre, teníamos ya en Colombia y en Chile inflación por encima del 12%, ¿cierto? Entonces, digamos que este año para el tema digamos, en cuanto a inflación, pues esa fue la principal preocupación en el mundo para el año que vivimos, ¿cierto? ¿Qué hemos visto en los últimos meses? Básicamente en los últimos meses, una mejora en la inflación. ¿A qué se debe esa mejora? Lo vamos a ver en unos minutos, y es básicamente esas medidas que han tomado los bancos centrales de todo el mundo para frenar esa inflación. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Pues como lo vemos en la parte izquierda en esa actualización de inflación, sí ha mejorado, ¿cierto? Ya Estados Unidos bajó a 6.5, zona euro ya abajo de los dos dígitos, ya está en 9.2, Reino Unido bajó un poco el 10.7 y ahí va, ¿cierto? Va a ser una recuperación lenta, aunque lo que han hecho los bancos centrales ha sido agresivo, los resultados siempre son lentos y eso es bastante normal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el resumen. Me gusta siempre presentarles como ese resumen gráficamente la inflación, cómo se ve la inflación. Vemos una inflación entonces en la parte pues de amarillo tenemos Japón, tenemos en verde el euro, en zona euro, perdón, en ese rosa tenemos entonces Reino Unido y terminamos azul Estados Unidos. ¿Qué vemos gráficamente de manera rápida? Inflación al alza en todo el 2022. Y pues lo que quería mostrarles básicamente es el contraste de lo que hemos visto hasta enero de este año, que hemos visto ya una recuperación en esa inflación, ¿cierto? Es decir, que ese ultra peligro que teníamos en alerta, pues está tratando de mejorar, y tenemos bastante optimismo de que esas medidas que han tomado los bancos centrales, pues termine siendo positivo para todos, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces también? Decirles que este año fue un año de ultra volatilidad. Fue un año muy difícil de operar en los mercados financieros. Si algunos están relacionados con el tema pues, de cotización de activos, lo vivimos todos, fue un año bastante difícil. ¿Cómo medimos que es un año volátil? Pues básicamente les traemos entonces este índice VIX, ese índice mide la volatilidad y este índice lo que nos muestra es qué tan volátil está el mundo, obviamente no de manera muy general, sino más bien como cómo es la percepción de volatilidad, ¿cierto? Básicamente nosotros lo medimos en unas escalas, ¿cierto? Entre 0 y 20 unidades, cuando el VIX se está moviendo como entre y es esta línea, digamos, este sombreado verde, es entre 0 y 20, hay poca volatilidad, ¿cierto? O hay una volatilidad normal. Una volatilidad, digamos, puesta en la normalidad, ¿cierto? Cuando ya sube entre las 20 y las 40 unidades, ya estamos hablando de una alta volatilidad, y es donde los inversores empiezan a preocuparse, y eso es lo que conduce, pues, entonces a la volatilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que esto hace que la operación sea mucho más difícil o más impredecible, ¿cierto? Entre mayor volatilidad o mayores ganancias o mayores pérdidas, ¿cierto? Ese es el resumen. ¿Y qué hemos visto 2022? Como ustedes lo ven, en alta volatilidad hemos tenido 2008, 2009, por allá 2011 y tuvimos 2020, ¿cierto? Ya todas no necesitan explicación del porqué de los años, pero tuvimos 2022 casi que todo el año, por no decir todo el año, operando en alta volatilidad, ¿cierto? Hay solo unos periodos que operan en extrema volatilidad, que son entre 40 y 60 unidades, que es básicamente en algo muy puntual. Crisis 2008, pandemia, ¿cierto? Casi que esas son las dos épocas donde hemos tenido extrema volatilidad, ¿cierto? Entonces, eso básicamente se define como pánico. Cuando hay extrema volatilidad es pánico en el mundo. Pero digamos que este año entonces nos muestra que ha sido difícil operar en los mercados financieros, ¿sí? Hablábamos entonces de la inflación. ¿Qué han hecho las economías? Ese es el resumen más claro que podemos ver de esa velocidad o esa fuerza que han tenido los bancos centrales y qué tan agresivos han sido. En este caso tenemos entonces la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿cierto? Ese movimiento de tasas. Teníamos 2013, 2015, por allá, 2013, 14 y 15 en tasas en cero en Estados Unidos. Nosotros vivimos entre 2015 a 2019 en una subida paulatina, como ustedes lo ven, es un periodo de 3.5 años donde el banco terminó subiendo 200 puntos básicos en la tasa de interés, ¿cierto? Entonces digamos que fue paulatina porque estamos hablando pues de casi 4 años ahí tratando de subir la tasa de manera paulatina, ¿cierto?
Cuando llegó 2019, que todo estaba supremamente bien, de hecho todas las economías estábamos operando pues en la manera más optimista, cayó pandemia, volvieron las tasas a cero, ¿cierto? Para incentivar entonces la economía. 2020, 2021 en cero, tratando de incentivar la economía, y ya vemos entonces la agresividad que ha tenido, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal. 450 puntos básicos ha subido la tasa, es decir, duplicó esa subida que vimos anteriormente en solo un año. Entonces, ahí vemos la agresividad que han tenido que tener los bancos centrales para poder darle freno a esa inflación, y que ya estamos viendo algunos resultados positivos, ¿cierto? Todavía no es muy grande los resultados, aunque miren lo agresivo que ha sido. Paulatinamente iremos revisando cómo esa economía va absorbiendo esos 450 puntos básicos. De hecho, esperamos que sea un poquito más la subida, ¿cierto? Indicadores en Estados Unidos. Para hablar un poco de cómo está Estados Unidos, obviamente nosotros nos enfocamos mucho en Estados Unidos porque termina siendo el dólar en Colombia una de las variables más importantes, y pues saber cómo está Estados Unidos pues termina siendo entonces también de manera importante. Vimos el año pasado que había un rumor, bueno, más bien un rumor, se hablaba entre los medios de comunicación y entre lo que escuchábamos, digamos que Estados Unidos estaba entrando en recesión. Principalmente vimos ese ruido por allá en mitad de año del 2022, ¿cierto? Y la gente decía, no, es que la recesión en Estados Unidos, de hecho, hasta la gente de a pie en Estados Unidos hablaba, cuando uno hablaba con gente de allá que vive allá y dice, no, es que estamos en recesión, cuando pues uno decía, Dios, si están o no están en recesión, esa era la pregunta, para poder saber si había realmente ese pánico en el mundo. Pues básicamente pues, o más bien en nuestra mesa hicimos como un análisis de si realmente está Estados Unidos en recesión o no, y pues nos costaba en ese momento pensar que había recesión. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos que esa es una explicación para que un país realmente se declare en recesión. Hay una regla que se llama los 2 trimestres, que se utiliza pues frecuentemente la prensa, sobre todo a nivel mundial, y que tiene la cualidad pues, de ser bastante sencilla de utilizar, ¿cierto? Y es que básicamente terminen teniendo 2 trimestres consecutivos de crecimiento, digamos, a la baja, ¿cierto? Eso dice entonces que hay recesión, ¿cierto? Que es un país que se podría entrar en recesión. Sin embargo, aquí siempre me gusta aclarar esto, y es que en Estados Unidos la técnica como calculan el PIB o ese crecimiento de Estados Unidos es diferente al resto del mundo. ¿Por qué lo hacen así? Pues todavía realmente no he encontrado la razón, pero digamos que lo calculan de manera diferente. ¿Cómo lo hace el resto del mundo? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, Colombia? Y es que calcula el crecimiento de este trimestre, por ejemplo, este primer trimestre de 2023, y lo contrasta contra el primer trimestre del 2022. Y así saca el dato del PIB, de cuánto creció el PIB en el primer trimestre del 2022 frente al primer trimestre del 2023, ¿cierto? Mientras que Estados Unidos no lo hace de esta manera, lo hace es primer trimestre contrastado contra el trimestre anterior, es decir, el cuarto trimestre del 2022. Y por tanto es muy difícil que una economía siempre esté en crecimiento. Entonces es fácil que, por ejemplo, Estados Unidos presente este trimestre a la baja, el siguiente a la baja, y eso pues no se hace, digamos, tan fácil de que siempre haya crecimiento. Por eso Estados Unidos presentó el año pasado 2 trimestres a la baja en crecimiento, y la gente ya está hablando de una recesión. Para nosotros todavía no existe una recesión clara en Estados Unidos, ¿cierto? De hecho, variables tan importantes, perdón, como la tasa de desempleo, ya la vemos en niveles mucho mejor que el 2019 antes de pandemia. 3.5 es la tasa de desempleo en este momento en Estados Unidos, y el Producto Interno Bruto entonces está en el 3.20. Digamos que son muy buenos indicadores lo que hemos visto en los últimos meses para Estados Unidos. Por eso se sigue manteniendo entonces esa fortaleza del dólar, ¿cierto? Obviamente ya ha bajado ese furor un poco, y eso nos ha ayudado a nosotros acá en Colombia. Luego lo vamos a ver, pero pues para nosotros todavía no lo vimos en ese momento muy claro que realmente Estados Unidos tiene una recesión en materia económica, ¿cierto? De hecho, aquí les compartimos muy rápido, es un indicador, acá hay un indicador que calcula entonces la Reserva Federal de Nueva York sobre la probabilidad de recesión, y pues en materia, digamos, técnica,
La gráfica nos dice que básicamente no existe una recesión. La recesión se da muy cercano a las 40 unidades y ese indicador está operando por debajo de los 10. O sea que para un cálculo como en este índice que saca pues la Reserva Federal de Nueva York, tampoco ven una probabilidad de recesión alta en este momento en Estados Unidos, ¿cierto? Pasamos entonces un poco a Europa, ¿cierto? La zona euro fue importantísima el año pasado, vimos precios del gas altísimo, más de un 9% de subida de precio del gas. Esto también obviamente va relacionado al posconflicto que vimos en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Eso causó pues una crisis en esos commodities y eso hizo también que el euro perdiera fuerza, que la economía del euro se llevara a ese estrés impresionante, a que la inflación fuera un récord, pues si superara muchas economías en Europa en general. Entonces, digamos que este dato del posconflicto pues afectó enormemente a Europa. Vemos en este gráfico que es el gráfico del gas, cómo estuvo el 2022, cómo está ahora. Ya vemos un gas muy neutralizado, pues digamos que la parte más álgida de ese 2022 fue por allá en agosto, cuando Rusia, pues se escuchaban rumores de que iba a cerrar ese gasoducto de Europa. Europa estaba entrando en invierno, pues obviamente después de un súper caluroso verano que tuvieron el año pasado, luego invierno, más gasto de gas para también calefacción, fue algo pues bastante tenso, ¿cierto? Pero al final se terminó pues resolviendo bien en materia pues de la zona euro. Obviamente la probabilidad de recesión por allá en octubre de la zona euro era como el 80%, obviamente después de todo lo que les estoy mencionando con respecto a la cotización del gas. Hay unos factores pues que indicarían que pues en ese momento, por allá en octubre, que había una probabilidad de desaceleración de crecimiento. Sin embargo, les tengo que decir que en las últimas datos que ha sacado Europa, luego que se estabilizó el precio del gas, es que ha mostrado una muy buena actividad en la zona euro y podría entonces ayudar a esquivar la posible recesión porque todavía no ha salido de esa probabilidad alta de recesión, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores claves entonces? Que no se vuelva a presentar una crisis por combustible, es decir, un posconflicto. La guerra de Rusia-Ucrania no ha acabado, realmente solo es que se ha silenciado, se ha calmado, pero eso significa pues que podría existir la posibilidad de que nuevamente se dé, ¿cierto? Obviamente esa recesión e inflación y que el dólar se mantenga fuerte. A medida que el dólar sea mucho más fuerte que el euro, eso le inyecta más dificultad a la economía europea para poder desarrollarse de manera, digamos, efectiva, ¿sí? ¿Qué ha hecho el Banco Central Europeo? Lo mismo que ha hecho el resto de bancos, ¿cierto? Pasaron de tasas a cero muchísimos años, inclusive iniciando el 2022 todavía estaban incentivando las economías y ya lo que han hecho es una subida entonces de 250 puntos básicos para tratar entonces de frenar esa inflación récord que han tenido. ¿Cuál ha sido la inflación? Esta ha sido la inflación, ¿sí? Hay unos puntos claves de inflación en Europa, donde ha estado súper baja. 2008, por allá tenemos 2014 subidas de tasas en Estados Unidos, entonces le quita como ese protagonismo, esos flujos a Europa, vemos entonces cómo reaccionó, vemos un 2020 con inflación negativa, también, ya sabemos por qué, y lo que hemos visto a partir del 2020 ha sido una subida altísima de inflación, récord en octubre 10.20 y ya estamos 9.2, ya iniciando entonces ese descenso, ¿cierto? Y ojalá pues se mantenga y pues somos optimistas también con los datos que hemos visto de actividad en Europa, ¿cierto? Que digamos que pudo, digamos, en materia de incentivar esa inflación al alza, pues básicamente aquí les muestro muy rápido qué fue lo que hizo que Europa tuviera esa inflación en octubre en récord, ¿cierto? Básicamente, lo que más le aportó a la inflación fue vivienda, agua, electricidad y gas. Cuando abrimos entonces eso, pues vemos que un 59.2 de ese rubro corresponde a electricidad, gas y otros combustibles, ¿cierto? Cuando nos abrimos entonces a ese rubro para saber qué específicamente fue lo que más le impactó, pues terminamos viendo todos esos combustibles y pues básicamente quien más le terminó inyectando esa
jalonador de inflación fue el gas con 77.6%. Entonces, digamos que esa es la explicación de por qué esa inflación fue tan alta en Europa, ¿cierto? Y es que el euro viene enfrentándose a ciertas, digamos, periodos importantes, ¿cierto? ¿Por qué el euro es tan importante? Porque es el único que ha hecho como esa pelea de fortaleza contra el dólar y ha frenado un poco, pues, ese protagonismo, ¿sí? ¿Qué hemos visto? 2008, por allá tenemos tensión en el sector interbancario, ya sabemos por qué, la gran crisis financiera. Tuvimos algo de fortaleza, sobre todo cuando hay cambio de gobierno en los bancos centrales. En este caso, pues, por allá cercano al 2000, finalizando 2011, vimos Mario Draghi, entonces ya hacía parte como en el frente de ese banco central. Vimos entonces una caída de esa fortaleza del euro cuando comenzaron a colocar los depósitos en negativo, los depósitos por primera vez en el Banco Central. Básicamente esos estímulos con compras de deuda trató de mitigar esa caída y estabilizar la caída del euro. Ya vimos un banco central con tipos de interés al 0%, todavía manteniéndolos al cero. Entonces, digamos que estabilizó el euro por encima del 1.10, por debajo del 1.20, ¿sí? Hay nuevo cambio de gobierno por allá en mediados del 2019. La Fed empezó a recortar tasas de interés, entonces digamos que el euro subió un poco más, ¿cierto? Por allá por encima del 1.20. Y pues vimos entonces en ese 2022 esa caída del euro, que ya sabemos por qué, a qué se debe esa pérdida de fuerza. Y en los últimos meses lo que ha hecho es que el banco ha subido tasas también, ha empezado a recuperar terreno, ¿cierto? Digamos que soportó muy bien ese 0.95 por debajo de paridad contra el dólar. Y nosotros, de manera personal, esperamos que pueda llegar al 1.10 en el corto plazo, ¿sí? Eso es lo que estamos esperando en materia de contexto internacional. Y ahora vamos a centrarnos a un poco de materia local, ¿cierto? Que digamos que esto termina siendo pues muy importante para nosotros, para poder entender muy bien de manera local cómo nos vamos a preparar para este 2023, ¿cierto? Básicamente, otra analogía, y es 2023, camino a la cumbre, ¿cierto? Cuando uno sube la cumbre, pues digamos que la parte más difícil es cuando ya se está acercando a esa meta, ¿cierto? Entonces digamos que van a haber ciertas paradas que tenemos que hacer obligatoriamente en esa caminata o ese camino a la cumbre que vamos a hacer. La primera parada, entonces, tenemos el PIB, el crecimiento de la economía colombiana. Vamos a tener la segunda parada, tasas de interés. ¿Qué va a pasar con esa dinámica de tasas de interés por parte del Banco de la República? Tenemos una tercera parada en inflación o IPC, pues, y tenemos una cuarta parada básicamente en el dólar, cómo se va a comportar esa variable tan importante, ¿sí? Como están las condiciones actuales, estamos más o menos en una caminata de tipo 4, ¿cierto? ¿Qué significa tipo 4? Que es dificultosa, pero se puede hacer, ¿cierto? No es la más exigente tampoco, pero es exigente, ¿sí? Y pues vamos a ver en el desarrollo pues de estas variables si esa caminata se puede volver un tipo ya, pues un tipo súper difícil de escalar, ¿cierto? Obviamente eso podría dificultar o facilitar esa subida, esa cumbre. Entonces tenemos crecimiento económico en Colombia, perdón, el PIB. Vimos un 2020 con desplome de crecimiento, ya sabemos también por qué lo vimos. Vimos ya un 2021 en que ya la economía creció 10.7 después de pandemia, es decir, que todo estaba muy bueno en el 2021, estábamos solo creciendo. De hecho, si alguno de ustedes tiene pues la oportunidad de trabajar en algún negocio de consumo, ropa, viajes o demás, pues vimos que todos salimos en el 2020 a 2021 a gastar, ¿cierto? Eso fue básicamente lo que es el resumen del 2021 para la economía en general, ¿cierto? Ya vemos ese pronóstico positivo cuando finalizó 2021-2022, bastante positivo para Colombia. De hecho, el pronóstico del equipo técnico estaba en 7.9 para el 2022. Creo que no se acerca mucho, no se aleja mucho a la realidad. Ya se sigue mejorando, entonces cada mes en ese 2021-22 iba mejorando ese pronóstico de crecimiento. Terminó siendo uno de los países con mayor crecimiento en el 2022, y es que hay noticias que pasaron desapercibidas y se las traigo acá, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia es la economía que más crece en el mundo
Esto fue en el segundo trimestre del 2022. Colombia era la que más crecía en todo el mundo, 12.6% de crecimiento. Eso es increíble. Y esa noticia nos sonó mucho, ¿cierto? Inclusive en el tercer trimestre del 2022, Colombia seguía siendo la economía que más crecía en el mundo, con el 7%. Sí, Colombia creció increíblemente. Esta noticia pasó desapercibida y creo que es una noticia importantísima. Pero, ¿a qué se debe ese crecimiento? ¿Sí? Básicamente, cuando vemos cómo creció Colombia en consumo, casi todo el consumo creció a la par de lo que creció entonces el gasto por tarjetas de crédito y crédito en Colombia, ¿sí? Es decir, que la gente gastó enormemente en el 2022, perdón, pero también crecieron estas carteras, sobre todo la cartera de consumo. Entonces eso ya empieza a verse una preocupación en el sistema financiero sobre ese boom que hubo de consumo con los colombianos, que claro, gastaron en el 2022, pero empiezan ya uno a pagar 2023, 2024, dependiendo de cuántas cuotas haya puesto pues este gasto, ¿cierto? Entonces esa cartera la vemos con un crecimiento de consumo altísima, el 9.4%, por ejemplo, esa variación anual, este gráfico que estaba solamente hasta abril del 2022. Y noticias ya como esta, a nivel de endeudamiento, los colombianos se empieza a preocupar en el sector financiero, ¿cierto? Eso es una noticia pues que termina siendo bastante importante y que la tendremos que analizar cuando hagamos la finalización de este comité, y es entonces qué va a pasar en este 2023 con el crecimiento. Ya crecimos muchísimo con deuda, ¿qué pasa en el 2023, ¿cierto? Y pues antes de eso, hablarles un poco de cómo funciona entonces lo que hacen los bancos centrales cuando hay alza de tasas de interés para controlar la inflación, ¿cierto? Hay dos maneras en las que uno puede frenar, ¿cierto? Cuando uno está en un carro. O lo hace con el pedal, con un freno pues algo suave, tratando de ir frenando paulatinamente, o un freno de mano, ¿cierto? Que es un freno en seco, que todos sabemos pues que se sentiría andar y jalarle esa palanca de freno de mano, ¿cierto? Es un freno en seco. Básicamente ese freno en seco es lo que ha utilizado casi todos los bancos y no ha sido ajeno el Banco de la República. Ya estamos viendo entonces nosotros, esa es la alza de tasas de interés por parte del banco, esa tasa de intervención, ya estamos viendo una tasa del 12%, una tasa que se asemeja a lo que estábamos viendo en el año 2000, ¿sí? Una tasa altísima, y esa subida, como ustedes lo ven en la parte final, no es paulatina, no es como con esas líneas, sino que es casi que vertical. Ese es un freno de mano a la economía, ¿cierto? ¿Por qué? ¿A qué se debe ese freno de mano? Pues básicamente inflación cerró 2022 con el 13.12%. ¿Por qué hay que darle entonces tanta relevancia al dólar en Colombia? Pues básicamente porque aumenta la deuda que tenemos en dólares, alza en el precio de los productos importados, que sabemos que somos un país importador. Eso hace automáticamente un golpe directo en la inflación y hay una alza de tasas de interés para frenar esa inflación. Entonces, digamos que también al final esa sumatoria de variables termina dándole un golpe directo también al crecimiento de la economía. Y es que si nos sentamos donde estamos y miramos alrededor, vemos que pues casi todos los productos que tenemos en nuestras oficinas o en nuestra casa terminan siendo productos importados, ¿cierto? Entonces esa es la importancia que tiene el dólar para una economía como la nuestra, ¿sí? Y es que, ¿qué vemos en el dólar? Básicamente, hemos tenido un año, como les dije, muy volátil en la economía, en todas las economías. El dólar en Colombia no fue ajeno. Tuvimos unos picos muy puntuales en el 2022. Por allá entre junio y julio, tuvimos entre mayo, perdón, y julio, tensión política, resultados políticos que afectaron un poco o deterioraron las variables en Colombia, sobre todo de incertidumbre. Hay un ajuste de esas variables porque es natural que haya un susto rápido por temas de elecciones y nuevamente se neutralice. Sin embargo, la neutralización fue por encima de 4.200, es decir, que sigue siendo un dólar muy alto. Y a partir de ese punto, todo lo que vimos en el 2022, que les describí al inicio, terminó llevándonos en un dólar por encima de 5.000, ¿cierto? Muy acercándose a 5.200, ¿sí? Esa fue pues realmente como esa subida del dólar en Colombia. Hubo una figura muy clave por allá que empezó en octubre, que es una figura que la que hablábamos técnicamente, que se llama hombro, cabeza, hombro, que son esos tres triangulitos que les ponemos acá. Y es que básicamente cuando se presenta una figura así, pues posiblemente exista un cambio de tendencia, que es lo que efectivamente vimos, y logró una ruptura que estábamos esperando por debajo de los 4.800, y de hecho inclusive ya estamos superando por debajo de los 4.600.
el soporte más fuerte es el 4.520, que es donde estamos en este momento operando. Sin embargo, pues de romperse ese nivel a la baja, si las expectativas se mantienen positivas para pierde fortaleza un poco ese dólar y las expectativas en Colombia se fortalecen, pues lo ideal es que lográramos alcanzar 4.400. Sí, nosotros realmente no esperamos o somos extremadamente optimistas. El objetivo sería 4.200, volver a 4.200. Imagínense pues que todavía, aún con lo todo positivo, es difícil llegar por debajo de los 4.000, pero el objetivo de la economía sería un 4.200. Creo que ese sería como el punto ideal para este año, ¿cierto? Sin embargo, pues existen un sinnúmero de variables que va a dificultar esa escalada que tenemos para la economía, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué el dólar es la clave? Les hablaba ahorita, un dólar en 5.000. Aumentó la deuda externa en 880.49 billones de pesos, ¿sí? Es decir, más o menos un 38% de subida en esa subida de 5.000. O sea que para Colombia es desastroso que exista un dólar por encima de 5.000 o más allá de 5.000, ¿cierto? Básicamente esa es la explicación, ¿cierto? Para el año finalmente que vimos en resumen, la inflación año corrido fue el 13.12%, ha sido la más alta pues en los últimos 20 años. Básicamente hemos tenido periodos de inflación alta 2015, 2009 y 2003, pero nunca tan alta, ni más de dos cifras tan alta, 13.2%. Tuvimos una subida de salario mínimo alto también, y pues obviamente eso hace un impacto directo cuando se sube pues ese salario mínimo o esa inflación también queda tan alta, pues termina teniendo un impacto directo en arriendos, peajes, multas, ya sabemos todo lo que está ligado a inflación, y un impacto directo, y es que todas las empresas pues terminan trasladando los incrementos de egresos pues vía a sus productos o servicios. Eso hace pues que la inflación termine subiendo, ¿cierto? Entonces tenemos gráfico de inflación al alza. Tenemos unos factores en cuanto a lo que esperamos este 2023. Hay unos factores en contexto macro y local conocidos, es decir, que ya los tenemos introducidos en nuestro análisis, y hay unos factores que todavía no están introducidos en el análisis, que son los factores que faltan por afectar, ¿sí? ¿Cuáles son los conocidos? Contexto político, ya sabemos en Colombia cuál fue la decisión política, lo que estamos esperando es qué va a pasar, ¿cierto? Problemas logísticos, lo que vimos en esa crisis de contenedores que vimos 2021-2022, eso todavía no ha acabado, todavía hay crisis de contenedores, se ha mejorado muchísimo, pero todavía es un problema latente, ¿sí? Es un problema que está ahí. Guerra, Ucrania y Rusia, como les dije, la guerra no ha acabado, nadie ha dicho que ya se acabó, simplemente todo se ha calmado muchísimo. Esperamos pues que se mantenga así, pero existe también ese riesgo de que se siga materializando esa guerra, ¿cierto? Recesión en el mundo, ¿cierto? Ya vimos esas variables de inflación cómo han afectado las economías, entonces, especialmente Europa. Esperamos que esos primeros datos de enero, que han sido bastante alentadores para Europa, pues se mantengan por un poco más de tiempo para que logre esa recuperación o esa esquivada a esa recesión que Europa está haciendo, ¿cierto? Y pues esperar entonces las alzas de las tasas de la Reserva Federal. Ya vimos que la tasa subió 450 puntos básicos. ¿Cuánto más puede subir? ¿Con qué velocidad? Nosotros esperamos que sí hayan de pronto otras subidas, pero con una velocidad pues muy diferente, o sea, algo mucho más lento, mientras que ya comienza una reacción real de la economía americana, ¿cierto? Factores por afectar. En Colombia, subida de combustible, ya sabemos que mes a mes irá subiendo el tema de los combustibles, eso es un golpe a la inflación, por donde lo miremos, y tenemos que terminar de absorber esa noticia. Subida del dólar. ¿A qué se refiere subida del dólar? Y es que cuando tuvimos un 2022 segundo semestre con dólar por encima de 5.000, casi 5.200, el efecto en la inflación solo se siente más o menos unos entre 3 y 6 meses después. Es decir, que este primer semestre es el donde vamos a sentir realmente la subida de los 5.200, ¿cierto? Entonces, falta por afectar un poco la inflación, ¿cierto? Condiciones climáticas, 2021, 2022 en invierno, en casi todo el mundo, pues la lluvia, sabemos en Colombia cómo ha estado, eso afecta también el desarrollo de la economía, el desarrollo del agro. No sabemos si las condiciones climáticas se van a mantener en ese invierno o esas lluvias, o por el contrario van a cambiar a una sequía, no sabemos, ¿cierto? Al final termina siendo igual de impredecible que el dólar, el clima. Entonces, es un factor por afectar.
que esperaremos, ¿cierto? Reforma tributaria, no nos vamos a centrar mucho ahí, pero sabemos que este año va a ser clave, sobre todo para esa reforma tributaria y cómo la va a recibir realmente el mercado y cómo se va a comportar Colombia frente a esa nueva reforma tributaria. Y hay un punto 5, que es un tema que está ahí muy callado, pero que es muy importante que lo tengan ahí por ahí en sus radares de materia económica, que es posible conflicto China, Taiwán y Estados Unidos, ¿cierto? Eso es algo que ha estado a punto, el año pasado casi se da, casi estaba muy cercano a que se materializara o se iniciara ese conflicto y no pasó nada, gracias a Dios, porque básicamente un conflicto de esta magnitud entre estas economías sería 3, 4 veces peor que lo que vimos en guerra de Ucrania, hablando de los efectos que causó en la economía. Entonces, eso es un tema que tenemos que tener en el radar por allí, sí, y esperando pues que ojalá no se materialice, pero de materializarse estar bastante preparados, ¿cierto? Entonces, estos factores conocidos nos tienen en esa caminata tipo 4 que vimos que está dificultosa, pero esos factores por afectar nos podrían elevar de un clase 4 a un clase 5 de dificultad para este año en la economía, ¿cierto? Con esto, básicamente, vamos a hacer el cierre de esta presentación, vamos a hacer ese resumen de variables para utilizar como un presupuesto 2023, lo que nosotros consideramos que podría verse, ¿cierto? Que se podría de alguna manera pues visualizar para este año. Nosotros estábamos viendo entonces un PIB, un crecimiento, esperamos que cierre en 8%, todavía el dato no ha salido, pero esperamos que esté muy cercano al 8% ese crecimiento final del 2022. Ya vimos cómo creció la economía en 2022. Para el 2023 es diferente. Nosotros estamos esperando que la economía crezca por debajo del 2%, inclusive entre 2 y 1%. Es decir, que el crecimiento se baje muchísimo. ¿A qué se debe? Ya sabemos que el mayor crecimiento fue deuda. Este año va a ser diferente. Ya la gente no está saliendo a conseguir deuda para gastar. Ya sí vienen los años de pago, ¿cierto? Entonces, ese crecimiento va a mermar muchísimo en Colombia. Sobre todo también tema de precios de productos, cómo está la inflación de alta, en fin, es una combinación de variables, ¿cierto? De hecho, esas proyecciones que hacemos nosotros también van muy en línea a lo que está esperando en el crecimiento económico el Fondo Monetario Internacional, que están viendo entonces en economías avanzadas un 2023 1.1 de crecimiento y para economías de mercados emergentes 3.7. Nosotros somos un poquito más pesimistas que el fondo en cuanto a emergentes y esperamos que esté por debajo del 2%, ¿cierto? Inflación 2022 finalmente cerró en 13.12, fue un dato que sorprendió al mercado, la gente y nosotros de hecho estábamos esperando cercano al 12.5, subió 13.12. Nosotros que estamos esperando que se mantenga la inflación al alza por lo menos en el primer trimestre del año, de este año. Esperamos una inflación ahí todavía un poquito más alta, no demasiado, pero que se mantenga ahí al alza. Pero finalmente, con lo que está haciendo el Banco de la República y siendo pues optimistas dentro del resto de variables locales, esperamos que se estabilice o baje la inflación entre 8.5 y 9%, ¿cierto? Sigue siendo muy alta, sabemos que el objetivo del banco está en el 3%, pero esperamos pues que haya una mejoría en este rubro, ¿cierto? Tasa de incremento salario mínimo, pues básicamente nosotros estábamos esperando el cierre del 2022 entre el 15 y el 20%, que es lo que casi todo el mundo esperaba, ¿cierto? Era un rango amplio, finalmente fue el 16%, así quedó entonces el salario mínimo, que creo que ya todos sabemos entonces esta noticia, ¿cierto? Tasa de interés, pues básicamente nosotros estábamos esperando 12.25 y finalizó en 12%, digamos que está acorde a lo que estábamos esperando. Nosotros realmente de este 12 esperamos que a la par de la inflación, como les mostré, que esperamos que suba otro poquitico más en el primer semestre, pues veamos entonces en este primer semestre unas subidas más paulatinas del banco. Y digamos que finalice en 10% aproximadamente la tasa en Colombia, ¿cierto? O sea, que haya una bajada de tasas para el final del año, ¿cierto? Tasa de cambio, pues que es la variable más difícil de decirles. Nosotros, siendo responsables, diríamos hacer un presupuesto con 4.900, ¿cierto? Sin embargo, existen ciertos escenarios. Un escenario ultra positivo y un escenario ultra negativo y un escenario neutral. Un neutral nos llevaría en 2023 más o menos por encima de 4.700 pesos, 4.800 pesos, ¿cierto? En uno muy de extremo optimismo, veríamos 4.000, de hecho 4.490 termina 4.400, 4.000, sí, 4.450 más o menos terminar 2023
Y en el escenario menos optimista, o es decir, de extremo negativismo, por así decirlo, pues veríamos un dólar casi cercano a 5.500. ¿De qué depende esto? De todo lo que hablamos, de que las variables o se ajusten y se sigan comportando de manera positiva, o existan esos variables por afectar que hablamos ahorita y se materializa alguna de estas. Entonces, de eso dependerá de que estos escenarios se realicen o no. Entonces, en resumen, 2022, ¿qué fue? Políticas de ajuste, tratando de ayudarle a la economía en general a bajar inflación. ¿Qué viene para el 2023? Es una política de relajamiento. ¿Qué significa? Apoyo a la economía y tratar de que todos pues terminemos de manera exitosa ese 2023. El primer semestre va a ser algo difícil, algo más optimista en el final del segundo semestre del 2023, ¿cierto? Entorno político es un tema cualitativo, es un tema básicamente que no podemos darle una cifra, esperamos que sea neutral, pero sabemos que posiblemente no sea neutral, entonces lo iremos absorbiendo a medida que tengamos pues como la posibilidad de hacer el análisis, ¿cierto? Y con esto pues finalmente nosotros finalizamos esta presentación, vamos a dejarles un espacio por si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que les podamos resolver y nuevamente muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias, Manuela. Muy amable a todos las personas que se han conectado el día de hoy. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este comité que en la mesa, desde la mesa de dinero, le hemos denominado Comité al día al mercado, al día con el mercado. Mi nombre es Vladimir de los Ríos, yo soy el gerente de la mesa de dinero para las personas que no nos conocen. Ahorita voy a tener un espacio para mostrarle al resto del equipo. Y Manuel, aquí hay una pregunta que está haciendo Felipe Ortiz sobre el tema de la tasa de desempleo, el desempleo positivo que está en Estados Unidos, el 3.5. ¿Cómo puede afectar eso a este país, a ese país, y cómo nos afectaría a nosotros? Yo me voy a atrever a contestar esta pregunta, y lo primero que todo que es la tasa de desempleo en Estados Unidos, o sea, algo que se denomina en economía pleno empleo, eh, antes de pandemia, inclusive 2017 hasta el 2019, principios del 2020, estuvo cerca del 3.5%. Y no vimos ninguna afectación, digamos, sustancial en el tema de inflación en ese momento. Eso nos lleva a pensar que la inflación y la tasa de desempleo obviamente tiene alguna relación, pero no estaba tan forzada, digámoslo así, por esa tasa de pleno empleo. Lo que nos vimos y que nos explicó ahorita Manuela, un tema en el 2020 con la pandemia, que hizo pues retrasar el tema de las cadenas de suministro, que hizo que se mermara la producción a nivel mundial y todo eso, es lo que hoy estamos viendo como esa inflación del año 2022. Esa inflación que hoy está golpeando a nivel general. Entonces, no afecta solamente Estados Unidos por temas de empleo a nivel mundial. Digamos que esta inflación que es generalizada se está presentando por los precios de la energía, por la guerra de Ucrania, por la cadena de suministros que retrasó, digamos, todo. Entonces está más determinada por el lado de la oferta y no están por el lado de la demanda. Entonces, yo creo que con esto nosotros podemos entender que una cosa es la dinámica de la tasa de empleo que se ha mantenido. Obviamente, pandemia en Estados Unidos pues generó una tasa de desempleo por encima del 18%, pero al año siguiente se normalizó de nuevo, llegó y bajó al 6%, y hoy en día estamos viendo tasas inclusive por debajo del 4%. Entonces, yo creo que no pensamos que haya una afectación sustancial en el tema de inflación por parte de la tasa de desempleo. Por otra parte, hay una pregunta de Clara C. que dice sobre la decisión del Banco de la República sobre las tasas para este viernes. Yo creo que nosotros en Colombia todavía seguimos con tema de inflación.
Obviamente diciembre es un mes, perdón, inflacionario. Nosotros todavía no, a diferencia de Estados Unidos, que ya empezamos a ver una curva descendente en el tema de inflación y vemos el 6,5% que está en este momento, todavía no hemos empezado como a notar ese frenón del que estaba hablando Manuela en un principio. Entonces, eso nos invita a seguir pensando que la inflación se va a mantener. De hecho, el efecto que tienen las tasas, Colombia empezó a subir tasas a finales de diciembre del 2021, o en diciembre del 2021, y apenas pensaríamos que en el primer trimestre del 2023 podríamos tener una disminución en temas de inflación. Obviamente hay un tema supremamente importante que Manuela planteó y fue el consumo, una variable, el consumo en tarjeta de crédito es una variable que todavía no tenemos, digamos que vamos a ver y que va a ser un reto para la banca este año, de aprender a manejar pues esas carteras de pronto que se pueden empezar a ver afectadas por falta de pago, digámoslo así, o si sigue con esa misma dinámica y no hay ningún tipo de afectación. Obviamente, este año, y una de nuestras estimaciones, lo que decíamos es, vemos que todavía durante el primer semestre vamos a tener inflación, y es porque obviamente el incremento del salario, el salario mínimo, pues genera un consumo y genera, pues digamos, a nivel de las personas, una capacidad para gastar también, enfocándonos que solamente digamos, estamos mirando que el consumo es lo que más se ha disparado. Sin embargo, obviamente estamos viendo también que los precios se han venido impactando. Entonces, digamos que ya por la demanda podríamos ver una inflación ya no dada por el tema de la oferta, de los costos de las materias primas, sino por la demanda como tal. ¿Listo? Quiero aprovechar también este momento para presentarles a nuestros clientes, el resto del equipo. Por favor, les pido a todos en la mesa de dinero que por favor enciendan sus cámaras para ir que de alguna manera siempre hemos hablado con los clientes y de pronto no hemos encontrado. Obviamente ya conocen a Manuela, que nos hizo esa excelente presentación de lo que es el mercado. Margarita, que es nuestra analista de mesa y quien ha coordinado todo este evento. Germán Giovanni y Néstor Fabián, que son los traders que tenemos en Bogotá. Adriana, que es nuestra ejecutiva de comercial que está ubicada en Bogotá. Y me falta Jefferson y Juan Daniel, que no los veo ahí en cámara, pero que son los traders, tanto corporativo y el trader de forward, que es Juan Daniel aquí en Medellín. Clara Inés, que es nuestra comercial de comercio exterior, nuestra directora de comercio exterior también está conectada. Digamos que este es el grupo que los estará acompañando durante este año en estos comités, que trataremos de hacerles una actualización mensual de lo que está pasando en el mercado. Quisimos hacer un barrido de lo que pasó en todo el 2022, dado que nos parece que no podemos perder el sentido de lo que venía pasando, porque muchas de las cosas que pasen hoy van a ser la réplica de lo que los bancos centrales hicieron el año inmediatamente anterior. Entonces, hoy nos estamos enfrentando a nuevas noticias, a nuevas expectativas, pero hay cosas que ya vienen, digámoslo así, trabajando los bancos centrales, como es el tema de tasas de interés. Entonces, miraremos, hoy la gran inquietud es hasta dónde va a seguir la inflación, cuál va a ser el punto de inflexión de esta inflación. Entonces queremos seguirles comentando a ustedes, mostrando qué es lo que está pasando con el mercado. Entonces, los invitamos a que se sigan conectando cada mes. Vamos a hacer una invitación, o si podemos o vemos que de pronto hay algo sustancial, haremos una invitación más rápido, más pronta, para comentarles qué es lo que está pasando en los mercados. ¿Listo? Entonces, voy a hacer, pues, ya por el tema de horario, vamos a terminar esta reunión. Sin embargo, me quedo con unas preguntas que me están haciendo por aquí por el chat para contestarlas y darles a todos pues una bienvenida a este comité, al día con el mercado, lo hemos denominado aquí en Corte Financiera.
Esperamos que sea de total agrado y que pues vayamos mejorando nuestros canales de comunicación para informarles a todos ustedes y a todos los colaboradores de Colte Financiera lo que está pasando en los mercados. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse a esta hora de la mañana y bienvenidos. Gracias.